Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Súper contenta. Los saludo desde Bogotá, aquí en el frío. Espero todos estén muy bien. Muchas gracias por estar allí acompañándonos en esta semana de la sexualidad masculina. Hoy tenemos un invitado muy especial, entonces vamos a hablar sobre los desafíos de la sexualidad masculina. Importante, uno, que nos digas de qué ciudad te conectas, que nos hagas preguntas, porque estamos invitando a profesionales y qué más que en este espacio nosotros aprovechemos a preguntar, que perdamos el miedo precisamente a entablar una conversación, ¿vale? Sin el miedo, venga que por aquí estoy, sin el miedo a que qué dirán, ¿vale? Vamos a ver si por aquí está el doc. Y así sea, Sergio, hola, aquí estoy saludando, súper, y que compartas este link con otras personas. Mira, hoy estaba hablando con uno de mis consultantes de España y entonces estamos hablando sobre que, pues él está en Europa y todo, sobre el miedo que hay a hablar de la sexualidad porque pensamos que las personas nos van a juzgar, que es que la gente, entonces hablamos de la gente, que es que la gente tiene la mente muy cerrada, pero la gente eres tú. Porque si estamos esperando a que el resto de las personas se le abra la mente, pues ahí nos vamos a quedar otros 4 o 5 siglos esperando. La idea es que cada uno debe ser el precursor de esta apertura, ¿vale? Entonces, y preguntar sin temor a que te vayan a juzgar. Es súper importante. Vamos a ver si por ahí ya está el doctor Patiño. Hola, Edinson. Vamos a... Súper. Vamos a buscar al doctor. A ver si está por ahí. Doc. Eso. Vamos a invitarlo. Ciudad se... Hola, hola. ¿Cuáles son tus desafíos? Vamos a hablar de los desafíos de la sexualidad masculina. ¿Cuáles son los que a ti te ha tocado? Hola, Doc. Hola, Saraí, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo buenas va? noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por aportar un granito de arena a este tema tan interesante de la sexualidad masculina. Y le estaba contando a las personas que hay un miedo profundo de hablar y de conversar abiertamente de este tema y más, hoy estaba hablando con un consultante español y me decía, no, y más en las redes, yo no me voy a poner a hacer eso, yo le cuento a mis amigos, pero uno en las redes y digo, pero ¿por qué? Entonces le estaba contando que si esperamos a que la gente cambie, pues nos vamos a durar otros 5 o 6 siglos en este paseo, porque hay mucho miedo a exponer de que todos los seres humanos en cierta forma tenemos desafíos en la sexualidad, que es un tema que tenemos que hablar y que ojalá hubiera mucha gente como tú, sí, que estamos en redes y además quiero atraer también como una apreciación que una de las psicólogas que se está certificando como terapeuta decía que muchas veces creemos que porque estamos en redes perdemos seriedad y profesionalismo, que todo lo que está en redes es simplemente con pocas bases. Pero ahí está precisamente lo importante, apoyar y colaborar en estos espacios donde sabemos el tipo de trabajo que hay, sabemos el tipo de experiencia que hay y que con de los temas del conocimiento humano, pues no hay un punto que diga la verdad o no, sino que se hace un tejido que de acuerdo a lo que la
las mismas personas compartan o pregunten, ¿sí? O simplemente una pregunta, pues ahí vamos tejiendo el conocimiento. Hemos tenido que las personas nos comentan, mira, lo que tú dijiste me aclaró para comprender cómo le digo esto a mi hijo. O mira, lo que tú dijiste me aclaró. Entonces, esto es lo importante de SEMAS y de todos los espacios que tanto tú, porque yo sé que tú lo haces, como muchos de los colegas en las diferentes áreas del conocimiento y en este campo de la sexualidad, pues ponemos el granito de arena y nadie tiene la verdad, pero sí la experiencia para empezar a poner sobre la mesa este tema, Doc. ¿Qué le parece este miedo tan terrible que hay hablar sobre la sexualidad? Cuéntenos esto que nos ha traído, ¿cuáles son las consecuencias de ese miedo? Bueno, bien, Ulises, Buenas ante todo, buenas noches y gracias una vez más a Saraí por esta invitación a este tu espacio y de verdad que poder seguir contribuyendo con esta información y formación en cuanto al tema de lo que es la sexualidad. Y bueno, hablando de miedos, primero pues entender que nosotros, el miedo es una de nuestras emociones innatas. Imagínate si no existiera el miedo, pues, o sea, no, es una de las cosas para que tengamos un límite, un freno, así como la alegría, está la tristeza, está, entonces, son emociones pues, que sabemos que nacemos con ellas, pero muchas veces, a veces este miedo, como lo mencionas, nos, nos perturba, nos afecta en nuestro funcionamiento, pues en este caso, pues hablando del tema sexual. Y la verdad que esos temores pueden generar problemas a largo plazo, a corto y largo plazo, que si realmente nosotros no le ponemos, no le tomamos cartas en el asunto, se van agravando. Se vuelve una bola de nieve, como pues lo decimos pues a nuestros pacientes, y realmente cuando ya te ves desesperado porque empiezas a hacer muchas cosas tratando de enfrentar esta situación, pero no logras resolverlo, entonces incrementa más esta situación. Y es cuando siempre les vamos a decir, o sea, es momento de dejar déjate ayudar, o sea, busca la ayuda, busca la orientación, busca el consejo, busca la terapia, busca el proceso terapéutico, porque si bien es cierto, muchos de las dificultades o problemas sexuales que se pueden presentar individual o en pareja, muchas veces con una orientación, a veces hay falsas creencias, a veces hay errores de concepto, a veces hay ideas equivocadas en relación a lo que pudiese estar pasando, a veces magnificamos el problema y cuando lo confrontamos la situación, entonces tú dices, ah, pero me imaginas, yo pensé que era tan grave, pero tú lo pones de una cosa de este tamaño y claro, eso genera mucho estrés, mucha ansiedad y esos son problemas que siempre van a estar o son enemigos de nuestra sexualidad. Entonces, el enfrentar estos temores con información, con educación sexual, es la base fundamental para que podamos nosotros tener las herramientas adecuadas y decir, bueno, ¿cómo resuelvo yo esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? Entonces, ¿lo puedo hacer solo? ¿Lo puedo hacer hablando con mi pareja? ¿O definitivamente pues tenemos que buscar una orientación o buscar al profesional la ayuda para que entonces solventemos los problemas? Porque muchas veces puede ser una orientación a través de un consejo, tú resuelves la situación, pero hay problemas sexuales que realmente tienen o competen desde el punto de vista médico, o sea, es decir, hay una disfunción, hay una afectación en cuanto al curso fisiológico de los procesos y entonces obviamente ya el médico, en este caso, es quien tiene que hacer la valoración y si de pronto no hay un proceso médico, una alteración desde el punto de vista médico, entonces decimos, bueno, aquí hay algún problema psicógeno, entonces decimos, bueno, entonces podemos apoyarnos con nuestros psicólogos para que entonces hagan un proceso psicoterapéutico y podamos ver qué es lo que podemos resolver. Entonces yo creo que hoy en día los desafíos en cuanto a este miedo que estás mencionando siempre van a existir, siempre, ¿sí? Siempre les digo a mis pacientes, les digo, bueno, mira, en algún momento de nuestras vidas vamos a tener problemas sexuales, ¿sí? Que pueden ser problemas que de fácil resolución, pero a veces se sale de nuestras manos y no, definitivamente tenemos que buscar la ayuda médica profesional para poder resolver estas situaciones porque pues ya no depende de nosotros, ya no depende de mi pareja, ya no depende de la situación, sino que
necesito hacer un abordaje integral para poder buscar y hacer, enfrentar este desafío en cuanto a este miedo que se me ha presentado. Esta situación, Doc, de los desafíos en la sexualidad masculina, ¿crees, o sea, esto es algo que se puede empezar a transformar a través de procesos colectivos? ¿En qué sentido? En hacer como estamos haciendo ahorita, en entablar unas conversaciones, porque muchas veces creemos que la sexualidad es algo tan íntimo, es algo que de pronto uno siente que solamente a ti te pasa y yo lo sentí mucho pues en todo mi proceso de aprendizaje y de recuperación de toda la cuestión de las secuelas del abuso sexual, siempre hay una gran vergüenza a lo público, ¿sí? Una gran vergüenza a lo que tú dijiste como a vulnerabilizarse. ¿Crees que en procesos colectivos o cuando tú haces un congreso o cuando estudian un caso o cuando se reúnen o de pronto hacer estos planteamientos a nivel colectivo puede tener como una muestra o que alguien diga, listo, me lanzo a esto porque muchas veces en estos campos, y tú me vas a decir sí o no, te ha pasado lo mismo, en la sexualidad las cuestiones que pasan o esos desafíos es como lo último que las personas realmente le paran bolas porque siempre creemos que estas cosas con una película porno, con algo, tú dijiste algo muy cierto, muchas veces son cosas médicas o con una pastillita eso ya se mejora. Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, tenemos que partir también desde una realidad, ¿no? Nosotros los hombres, primero, no, primero tenemos un machismo todavía, ¿no? Instaurado. Segundo, no estamos acostumbrados a buscar la ayuda médica. Sí, Vamos a un médico cuando, o buscamos una ayuda terapéutica cuando realmente, pues, o sea, ya no podemos más. En el caso de las mujeres, lo contrario, o sea, fíjate que desde que usted es una niña, ya te tienes que poner la vacuna del VPH, si ya empezaste con tus ciclos menstruales, entonces, y estás en una vida sexual activa, entonces empiezas a hacer tus controles, vas a una consulta de planificación, haces tus chequeos de las citologías cada 6 meses que te indican si es que ya iniciaste tu vida sexual activa. Entonces, pero nosotros los hombres no hacemos eso. Entonces, claro, cuando a ti te pasa algo, entonces el hombre busca, primero busca tratar de solventarlo de alguna manera. Entonces están los pares, están los amigos, está el internet, está toda la información que puedes googlearlo y bueno, ¿qué puedo yo resolver? Y es interesante también en esta era, pues en cuanto a resolver estos desafíos, porque ya nuestros pacientes ya no es que se sientan al frente sin saber nada, o sea, ya lo googlean, ya buscan, saben qué es lo que se puede hacer, entonces vienen con una orientación, vienen informados como también pueden llegar a tu consulta desinformados. Entonces se llenan tanto de información que en vez de buscar una respuesta, entonces sales más se confundido enredan. porque, pero si acá me están diciendo que esto es lo que sirve, pero acá leo otra cosa, entonces hay que revisar las fuentes. Entonces por eso es que hoy tenemos mucha información, mucho bombardeo. Y claro, por ejemplo, tú dices los eventos, los congresos, cuando científicamente nos reunimos los profesionales en el área y compartimos conocimiento, compartimos experiencias de lo que nos pasa pues en el día a día en nuestros consultorios médicos sexológicos. Entonces, y obviamente pues apegado a todo lo que es todo esto de las investigaciones que se vienen dando pues en sexualidad, entonces obviamente vamos descubriendo muchas verdades y vamos a continuar derrumbando mitos y miedos en función de esto, porque pues cada vez vamos a tener mejores herramientas para brindarlos a nuestros pacientes, a las personas que busquen o necesiten esa ayuda. Entonces, realmente, si te sientes vulnerable, sí se siente vulnerable porque dice, bueno, ¿dónde voy a ir? Primero, la primera pregunta es, tengo un problema. Entonces, ahí viene la primera parte. Reconozco que tengo un problema. Estoy eyaculando muy rápido, tengo problemas de erección, ya no siento el mismo deseo sexual que antes, o estoy tan pegado al tema pornográfico, entonces, ¿qué puedo hacer? Ya no lo puedo controlar. Entonces, primero viene la identificación del problema. Segundo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿quién me puede ayudar con esto?
muchas veces se ha visto, por ejemplo, en consulta médica que, bueno, entonces si tengo un problema pues a nivel del pene, entonces tengo que ir al urólogo porque seguramente pues es aquí me trata. Entonces el urólogo lo revisa, le manda a hacer exámenes y dice, no, mijo, todo está perfecto, todo está muy bien. Entonces vaya donde el psicólogo. ¿Ok? Entonces, donde el psicólogo, listo, entonces puede hacer un proceso psicoterapéutico, pero fíjate por dónde empieza. Lo mismo pasa con las mujeres. Las mujeres dicen, bueno, ¿por qué no tengo un orgasmo? Entonces, va donde la ginecóloga pensando que es una área y entonces dice, bueno, la ginecóloga te va a decir, bueno, mira, tú estás bien, tu vagina está espectacular, tus hormonas están perfectas, pero entonces, y la pregunta es, bueno, doctora, ¿y por qué no tengo orgasmos? Entonces dices, bueno, no, definitivamente usted tiene que buscar al sexólogo, vaya donde un psicólogo sexólogo o un médico sexólogo, pues para que estudie a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, una vez identificado el problema, entonces empiezas con esa búsqueda. Si no es internet, si no son tus amigos, y si no, vas donde el profesional. Y en el profesional, como yo te digo, el 80% de las consultas en cuanto a los problemas sexuales se resuelven con una orientación sexual, con una educación sexual, derribando esos mitos, esos miedos, pero ya al 20%, pues entonces nosotros podemos identificar que existen problemas médicos de salud que pueden estar repercutiendo su funcionamiento o problemas sexológicos propiamente dichos que pues definitivamente necesitan de un abordaje terapéutico para que entonces se pueda resolver, sea individual y por lo general siempre pues les digo a mis pacientes esto se resuelve en pareja. Si tienes pareja, resuelven en pareja siempre y cuando la pareja colabore con el proceso terapéutico, porque muchas veces la pareja empieza a sabotear el proceso. Entonces, en vez de ser Tremendo. causa de resolución del problema, más bien es uno de los factores para que continúe, para que se mantenga el problema sexológico. Entonces, ahí viene Tremendo. el analizar el problema, ¿no? Pues yo tenía un paciente, me decía que, vea, doctor, yo tengo problemas con mi esposa, pero yo tengo una amiga aparte, pero yo no tengo ningún problema con ella en cuanto al funcionamiento sexual. Entonces, pero es que yo quiero estar bien en mi hogar, quiero estar bien con mi esposa. Entonces, bueno, uno empieza ahí a adentrarse el problema, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué funcionas acá, pero por qué no funcionas en el otro lado? O sea, si estamos hablando que tienes un buen funcionamiento. Entonces ahí entramos a ver si realmente el problema no es tanto desde el punto de vista sexual de funcionamiento, sino más bien cómo está la relación de pareja. Entonces, todos esos factores tenemos que considerarlos para enfrentar estas situaciones que se presentan, ¿no? Tú tocaste dos temas súper interesantes, Doc, y es como los cuatro desafíos principales que son la eyaculación, la disfunción, la pornografía y la desconexión con el placer o la libido, la baja libido. Y también dijiste unas cifras muy interesantes, que el 80% son muchas veces por un sistema de creencias, hábitos o como, como un desconocimiento de la educación sexual. Y esto tiene mucho que ver porque cada vez, no sé si a ti te pasa, que los chicos desde muy jóvenes ya presentan este tipo de cosas. Cuéntame cómo unos padres pueden empezar a, pues, a educarse también ellos y si crees que esa puede ser una de las, como de las formas en que estos hombres cuando lleguen allá a la edad adulta empiecen a tener unas herramientas o tiene que ser solamente a nivel institucional. ¿Tú cómo crees que se pueden que se puede solucionar de alguna forma o empezar a educarse, porque lo que has dicho es 100% que hay una gran vacío en esta educación. Súper chévere la pregunta, Saraí, porque es que, a ver, la verdadera educación sexual empieza desde la casa. Y es cuando la pregunta de los padres te dicen, y te dicen, bueno, ¿cómo tengo yo que hablarle a mis hijos sobre sexualidad? Entonces, ok, ¿cómo lo puedes hablar? Pues primero, o sea, tienes que tener algún conocimiento para poder abordar, entonces, porque desde chiquiticos te van a decir, te van a preguntar, o sea, desde por qué la orina es amarilla. Entonces, ¿qué explicación le das tú por qué la orina es amarilla? Entonces, y lo mismo pasa, ¿por qué él tiene un pene y por qué ella tiene una vulva? O sea, ¿por qué yo no tengo vulva en el caso de la niña? Entonces, mira que desde ahí empiezan las preguntas y desde ahí empieza la educación. El poder brindar las respuestas adecuadas sin tener que inventarte cosas como que no, es que a usted le trajo la cigüeña, que así es como que se vino desarrollando esta serie de mitos
Y los mitos se crearon para eso, o sea, para buscar una respuesta a esas preguntas que a lo mejor tú no tenías el conocimiento, pero decías, bueno, pero yo le voy a dar una respuesta pues de cómo vienen los niños. Entonces, no, pues se trajo la cigüeña, entonces tú creces con esa idea, ¿no? Y desde ahí empieza el tema de la educación. Pero entender que hablar de sexología, hablar de sexualidad, no es hablar únicamente de relaciones sexuales. Acordemos que el tema de la sexualidad implica varios factores y elementos fundamentales. Está la parte de la intimidad, está la parte de la privacidad, está la parte de las emociones, está la parte de los afectos y los sentimientos. Entonces, muchas veces, hoy escuchaba una respuesta de parte de los pacientes que tenían hijos adolescentes. Es que él quiere que yo me bese con él y entonces no, o sea, para mí es como una falta de respeto frente a mis hijos. Y la verdad, los padres, pues definitivamente somos modelos frente a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que ven nuestros hijos en nosotros? O sea, nosotros somos un espejo. Si yo veo a mi papá y a mi mamá que se sostienen de la mano, ¿qué voy a aprender yo? El agarrarse de las manos es una muestra de afecto, es una muestra de cariño. El brindar un abrazo es una muestra de afecto y de cariño. El darse un beso, y es lo que yo decía, por ahí empieza el buen sexo oral, con el buen beso, ¿sí? Porque es el primer contacto que usted tiene con esa persona, porque no es que directamente le dices, le pides y le dices, bueno, vámonos a la cama. No, tú empiezas primero con una tocadita de manos, un abrazo, luego pides un beso y si el beso es tan sabroso y entonces te conectas con las sensaciones porque empiezas a sentir, el beso te transmite todo, todo, tú dices, wow, ese beso fue espectacular y quedas flechado directamente. Entonces, si tú no quieres darte un beso, por ejemplo, delante de tus hijos, ¿qué están aprendiendo ellos? O sea, ¿qué muestras de afecto están aprendiendo de ti, tú como padre? Entonces, obviamente también tienes que enseñarle el tema de la privacidad, o sea, no es que yo no puedo tener relaciones sexuales porque es que entonces está mi hijo en el otro cuarto, porque entonces mi hija, y bueno, Muy común, es muy muy común. común. Muchas veces he tenido parejas y le digo, ¿cuántos años tienen sus hijos? 20, 21, tienen sus novios, se van, pero es un bloqueo y es del papá y de la mamá. O sea, Claro, eso es una gran dificultad para las parejas y con los hijos grandes y cuando están pequeños, porque están pequeños, cuando están adolescentes y si están adultos, cortan totalmente eso. Sí, muy interesante lo que estás diciendo. claro, entonces, por ejemplo, si tú les enseñas a que papá y mamá cuando cierran la puerta, por favor, respeta mi privacidad. Entonces, es nuestra privacidad en pareja. Entonces, o sea, ¿qué hay de malo que tú le digas, bueno, es que papá y mamá cuando cierran la puerta, pues están teniendo relaciones, están haciendo el amor, como tú lo quieras llamar? No, Pero entonces mucha les pena. estás enseñando a tus hijos a que papá y mamá tienen que tener privacidad. Y así como tú tienes, ustedes como padres tienen derecho a esa privacidad, entonces también le estás enseñando a que esa parte es íntima y que esa parte también necesita su espacio de privacidad. Entonces, muchas personas dicen, no, esperemos que los niños se nos duerman para que entonces podamos hacer. Entonces llega a las 10, 11 de la noche, entonces tú estás Dormidos. rendido, estás mamado del día a día, del trabajo que tuviste, y no terminas haciendo nada. Entonces terminas dejando tus relaciones sexuales exclusivamente para el domingo en la mañana, porque todo el mundo se despierta a las 10 de la mañana tarde, entonces dice, no, aprovechemos justamente ahí, ¿sí? Entonces el tema es que pues, desde ahí empieza pues muchas cosas de la enseñanza de la educación sexual y como te digo, mira, son cosas y situaciones que empiezan desde la casa. El hecho de simplemente enseñarles la privacidad, el hecho de enseñarles que tu cuerpo es tuyo y nadie lo puede tocar, nadie puede vulnerarlo, pues empieza también desde tu casa. O sea, papá y mamá están aquí para cualquier cosa que pase en tu cuerpo. O sea, no acudas a tus amigos, a tus pares que de pronto pueden darte un consejo. Y no, pero entonces, si tú no tienes la respuesta en casa con tus hijos, entonces los hijos fácilmente lo van a buscar en internet o lo van a escuchar de sus pares, de sus amigos. Entonces, que en unos casos pueden estar bien aconsejados, pero en otros casos tener una mala información o simplemente dar una instrucción
decir, bueno, es que yo ya perdí mi virginidad, yo apenas tengo 12 años, 11 años, entonces tú, ¿qué estás esperando? Mírate lo que estás perdiendo. Entonces viene esa influencia, ¿no? Viene esa influencia de esa falta de educación en casa, y es cuando empiezas a tener un ensayo y error en el aprendizaje de tu sexualidad. Cuando, qué bonito sería que tú tengas ya todo el repertorio de la información para que sepas con qué te vas a enfrentar en la calle. No es que lo vas a empezar a descubrir, no, ahora ¿no? ya hay información. Entonces, qué bueno, Sopesas. claro, por supuesto. Entonces tú ya, si tú tienes el conocimiento, si tú tienes la información, si tú ya educaste, transmitiste la información, entonces sabes que tu hijo está preparado para enfrentarse a lo que realmente es y a lo que no es, ¿sí? Entonces, yo les digo, por ejemplo, a mis pacientes, bueno, ¿tú has visto porno? Entonces, claro, ¿quién no ha visto porno, no? O sea, ahora en el teléfono te llega cualquier información pornográfico y está a un clic. Entonces, bueno, digo, ¿qué has visto de la pornografía? ¿Qué has aprendido? Si bien es cierto, hay cosas que usted aprende, pero les digo, bueno, muy bien. ¿Cómo respiran los actores en una película porno? Entonces tú lo ves, tú los ves respirando de esa forma. Y yo les digo, ¿tú crees que eso está adecuado para que tú aprendas? Entonces, aprendemos de ese modelo porque es que no hay otro modelo para aprender. Lo aprendes y aprendes mal. Entonces, a la hora que vas a tener encuentros sexuales, pues no sabes tener un buen proceso, fíjate, solamente respiratorio, ni siquiera estamos hablando de la genitalidad. La respiración es uno de los procesos fundamentales para que tú puedas tener un buen desempeño sexual. Entonces lo aprendes mal desde la pornografía. Entonces cuando un paciente de 40, 50 años me dice, ve, no lo había visto así, entonces lo concientizas y quitas ya la idea de tu cabeza de lo que es el porno y de lo que realmente debes La hacer, realidad. obviamente, en tu intimidad. Entonces, reaprendes. Entonces, ese es el trabajo y ese es el reto y ese es el desafío. Reaprender. Y ahora con el tema digital, pues obviamente el desafío es más grande, porque pues tienes a la mano, o bien puedes entrar o ver pornografía en cuestión de 30 segundos, puedes inmediatamente acceder a un link que te abre una cantidad de páginas, o simplemente puedes entrar a una cámara webcam y bueno, disfrutar pues, de la persona que está al frente del otro lado. Y bueno, hay tanta cosa que tú dices, bueno, y de todo eso, ¿qué hay de cierto? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces empiezas a aprender y empiezas a adaptar patrones de comportamiento sexual que digamos que si lo aprendes bien, pues tienes un golpe de suerte y te va bien, pero si no, pues te puede ir mal. Entonces ahí vienen muchas repercusiones al respecto, ¿no? Entonces, como te decía, necesitamos un proceso de educación, de formación, de orientación, y creo que estos espacios nos ayudan muchísimo para quitar esas falsas creencias, esas dudas, y poder entonces afrontar esto que se viene pues día a día. Otro de los grandes desafíos, Doc, es esta cuestión de aceptar el placer como un proceso pues, de crecimiento normal de los seres humanos, porque ahorita que hablaste sobre eyaculación precoz, todo este encapsulamiento, este miedo y esta idea de que el placer, mucho cuidado, y estoy hablando en los temas de masturbación, ¿sí? Porque aún tengo consultantes que llegan y cuentan que es que llegan y le tocan en la puerta, que entonces siempre han tenido unos patrones de autogestión del placer llenos de ansiedad, llenos de premura, y son años con esta situación, no hay un espacio de respeto, y eso es uno de los grandes desafíos. Ya vamos a terminar como depurando cuáles serían esos factores y cómo podemos hacer como, eso en inglés se llama reclaim, como reclamar o como aceptar que ese placer y ese placer consigo mismo, pues no debería de estar así porque está afectando mucho la sexualidad de los hombres y de las personas con pene porque viene desde casa, como tú dices, esos grandes desafíos a la larga, en los años, va afectando la erección, la cuestión emocional, la autoimagen y todas estas cosas que van, la intimidad, que van a la privacidad, que van alrededor de la evolución sexual. En este caso, pues, que estamos hablando de la Semana de la Sexualidad Masculina, pues de los hombres.
Claro, fíjate que ahí tenemos que tener claro varios conceptos. Primero, entender que la sexualidad no solamente tiene un componente reproductivo, o sea, la sexualidad tiene su componente reproductivo, pero pues obviamente tú no tienes relaciones sexuales permanentemente pues para tener hijos. O sea, si tú decides tener hijos, pues de pronto es uno o dos hijos, o bueno, si de pronto llegas a tener 10, pero, o sea, pero no en cada encuentro sexual tú vas a quedarte en un embarazo. O sea, entonces viene la otra parte. ¿Por qué más tienes relaciones sexuales? Entonces tú tienes relaciones sexuales primero porque está la dimensión erótica y en la dimensión erótica está la dimensión del placer. El placer es innato, entonces el deseo sexual, el desear, lo que conocen pues también como líbido, entonces es un deseo innato, es inherente a nuestra sexualidad que se activa, se desactiva, o sea, no es que todo el tiempo estamos pues así con el deseo ahí activado, no, 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 o sea, se activa y desactiva, así de sencillo, Es pero un, es un está ahí, flujo. está ahí, que se activa frente a estímulos sexuales que evidentemente deben ser efectivos para que pues entonces tú sientas de ese deseo sexual, esa activación, pero también frente a estímulos que no son efectivos o son de pronto estímulos que tú los rechazas o no te agradan, no te gustan, entonces pues obviamente no se va a activar tu deseo sexual. Y obviamente tiene una interacción en cuanto a la actividad hormonal. Entonces, esto también es tremendamente importante porque entonces a la hora de evaluar problemas sexuales, pues también tenemos que decirle a nuestros pacientes, bueno, mira, también tenemos que evaluar nuestra parte sexual. Si tú empiezas a tener problemas de deseo sexual, algo puede estar pasando en tus hormonas, ¿sí? Si los estímulos sexuales están siendo efectivos y tu relación de pareja está excelente, pero no tengo ganas. Si no tienes ganas, eso es como yo les digo a mis pacientes, bueno, mira, es que si no tienes ganas de eso es como ir a comer sin hambre. Y comer sin hambre es como que, bueno, o sea, no sientes el placer. O sea, no hay placer si tú no tienes el hambre. Entonces, cuando tú tienes hambre, o sea, comes y lo disfrutas y es placentero para ti, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con la actividad sexual. Entonces, si tú tienes ese deseo sexual que se activa frente a ese estímulo efectivo, frente a tu pareja o frente a lo que tú quieras o lo tengas enfrente, entonces, obviamente, ese deseo pues va a generar un nivel de placer. Pero es importante entender que una cosa es el placer y otra cosa es la satisfacción sexual. Porque tú puedes sentir un orgasmo, pero después te sientes culpable, te sientes incómodo porque entonces, no sé, sientes que algo faltó. Entonces, ese momento no fue satisfactorio. Y eso pasa, por ejemplo, con las personas o pacientes que tienen eyaculación precoz. Entonces, el hecho de sentir una eyaculación desde el punto de vista fisiológico, pues resulta ser placentero. Pero inmediatamente viene, pero ¿por qué eyaculé tan rápido? ¿Por qué fue tan corto? Entonces, mira cómo mi pareja se queda tan insatisfecha y entonces terminas con esa frustración y entonces terminas insatisfecho. No solamente tú, sino también tu pareja. Entonces, estas cosas son muy importantes de entender porque entonces, si hablamos, por ejemplo, del tema de la alimentación, entonces para eso es que tenemos el placer de comer, porque si no existiese placer, entonces no habría sentido el hecho de que pues nos sirvamos un plato en la mesa y lo disfrutemos. Entonces, mira que tiene un componente importante dentro de nuestro funcionamiento, o sea, el hecho de que tú te alimentes, pues obviamente necesitas los nutrientes necesarios. En el caso de la parte sexual, el hecho de sentir placer involucra una serie de activaciones en tu cerebro de neurotransmisores y eso hace que también fortalezca los vínculos. En este caso, cuando tú tienes un orgasmo, se produce la oxitocina, que es la famosa llamada hormona del amor. Y si esos encuentros son bastante satisfactorios, bastante placenteros, fortaleces los vínculos con tu pareja. Y eso se ha demostrado científicamente, inclusive en especies inferiores, que el hecho de tener esta producción de estos neurotransmisores y de estas neurohormonas hace que mantengan una fidelidad en la pareja. Entonces, mira cómo el componente biológico tiene una dimensión tan bonita dentro de lo que es el comportamiento en pareja y, por supuesto, dentro de lo que es el núcleo de la sociedad. Entonces tú dices, bueno, o sea, por naturaleza, pues el hombre no es monógamo, es polígamo, pero el hecho de que tú tengas esta conexión
en cuanto a esto que estamos conversando, entonces a lo mejor no necesitas ni siquiera ver a los lados. Y esto pues para hombres y mujeres, ¿no? Entonces ahí hay una respuesta interesante, pues es por qué los hombres son infieles, por qué las mujeres son infieles. Entonces pues uno dice, bueno, ¿cómo están esos lazos afectivos entre ustedes? Entonces ahí tienes esa, ahí les dejo esa inquietud para que ustedes pues se respondan a ver qué pasa con eso. ¿Cuáles, o sea, cuáles son las tres guías, los tres sugerencias que tú le haces a esos hombres que, cuáles serían esas alarmas que tienen que estar escuchando sobre esos desafíos, ¿sí? Porque ya tú explicaste muy bien de una forma muy concisa que son los cuatro. Baja libido, que a veces creemos que solamente las mujeres sufrimos de eso, pues por la cuestión hormonal que es tan tremenda, pero cada vez, incluso yo he atendido chicos de 21, 22 años con baja libido, ¿sí? La eyaculación precoz, la disfunción y esta situación con la pornografía. ¿Cuáles serían como esas sugerencias que tú le das para que empiecen pues a pararle bolas, a discernir a darse cuenta que estas situaciones, si no se observan, si no se les coge por los cachos desde un principio, pueden generar unas situaciones en su vida personal y en sus parejas y en todos los aspectos de su vida, porque una persona que tiene mala autoimagen, que se siente mal, que no se siente, que tiene, como tú dijiste, una conexión con la satisfacción ni consigo mismo ni con otro, que esto empieza a tener, y lo dijiste en varias ocasiones, con sus parejas una situación y con otras personas otra, y esto llena como de ansiedad también, ¿no? Estas diferencias. ¿Cuáles son esos pasos que tú les recomendarías ya para cerrar, Doc? Porque yo sé que usted está muy ocupado. Bueno, mira, el, realmente pues para tener como una vida sexual muy satisfactoria, muy placentera, y hablando sobre la sexualidad, pues en este caso masculina y esos retos y desafíos, yo creo que es importante que nosotros tengamos siempre en cuenta que manejarnos en el equilibrio es la clave, ¿sí? En el equilibrio. Y para mantenernos en ese equilibrio, entender que la variabilidad en cuanto a todas las dimensiones, en este caso, variabilidad en cuanto a tus estímulos, en cuanto a las formas de disfrutar tu placer sexual, es fundamental. Entonces, ¿por qué la variabilidad? Porque si usted cae en monotonía, si usted cae en rutina, entonces ya vas a caer o en una deficiencia de habilidades eróticas, habilidades coitales. Entonces es un tema que hay que considerarlo. O sea, prenda la alarma. Si usted ve que está cayendo en monotonía y rutina, prenda la alarma. Ahí, Porque ahí viene un patrón donde usted va a empezar a tener problemas, va a empezar a tener fallas, va a tener dificultades en cuanto a o vas a eyacular rápido o no vas a eyacular, o vas a tener problemas con tu erección, o vas a empezar a tener fallas. Y uno de los indicadores pues puntuales para que entonces la persona tenga claro es que yo siempre les digo y les pongo una escala a mis pacientes y les digo, bueno, contabiliza 10 encuentros sexuales. De esos 10 encuentros sexuales, ¿cuántas veces logras tener los encuentros sexuales satisfactorios? Entonces, si tú tienes, digamos que por encima de 7, 8 encuentros sexuales que son satisfactorios, pues estás bien. Pues de pronto puedes tener una, dos fallas de esos 10 encuentros y son normales. De pronto tú estás cansado, estás agotado o simplemente pues no quieres tener, o sea, o no tienes ganas. Entonces considerar esto, pero si ya los problemas se vuelven recurrentes, se vuelven persistentes y obviamente ya ha pasado bastante tiempo y esto pues, o sea, ya no es una cosita de que pues como que no dormí bien, no, ya cada vez se está volviendo más repetitivo esto, prende la alarma. Entonces, estás teniendo algún problema. Si ves que hay un quebranto en tu salud, o sea, algo está pasando, yo no me sentía así, o me siento cansado, me siento fatigado, he perdido el interés no solamente por la parte sexual, sino que también de pronto no tienes un buen desempeño laboral, no tienes ganas inclusive de hacer ejercicios, ves que has aumentado de peso, entonces prenden las alarmas, algo está pasando. Entonces, uno de los hábitos fundamentales también para que tú tengas claro en cuanto a tu desempeño y funcionamiento sexual, tú tienes que hacer ejercicio, tienes que tener un buen patrón de sueño, es fundamental el patrón de sueño,
La alimentación es adecuada, o sea, baja en grasas, baja en harinas, disminuye el azúcar y eso va a permitir que pues tengas un proceso metabólico pues bastante bueno, ¿sí? Y evalúa cómo está la situación de pareja. O sea, no solamente pues te vas a enfocar en que yo tengo el problema, no, evalúa cómo está tu relación. O sea, si realmente mi pareja me está saboteando o realmente yo soy el que tengo el problema o somos los dos, porque muchas veces una disfunción sexual hace que la pareja también termine pues teniendo problemas. Entonces tú dices, bueno, ¿de dónde viene el problema? O sea, tú no tenías el problema, pero ya lo tienes. Entonces, ¿de dónde pasó? Entonces resulta que a lo mejor tu pareja tiene un vaginismo, tiene dolor durante las relaciones sexuales, está teniendo Ahí se va. infecciones recurrentes, entonces tú vas rechazando y te vas enfermando. Entonces es que yo no sé qué es lo que pasó. Estoy así. Súper, Entonces, hay una cositas, cuestión muy integral. alarmas. Sí, claro, son cosas que tú tienes que tener en alarma. Evalúa tu privacidad, o sea, mira que es un detalle tan que de pronto no le paras tanto, o sea, no le tomas tanto en cuenta, y es un tema importante, o sea, te das el tiempo y tienes la privacidad para estar íntimamente con tu pareja. O sea, evalúa eso, si realmente tienes. O sea, dices, no, pues que yo cierro la puerta, pero resulta que tienes las paredes de estas, ¿cómo se llama? Estas paredes delgaditas que hoy en día son cosas prefabricadas, o sea, no es de ladrillos, o sea, y obviamente que se escucha todo, pues no tienes privacidad, o sea, sí, yo cerré mi puerta, pero al lado está mi suegra Dios, y me escucha todo. Entonces, o me escucha el vecino, entonces al día siguiente te ponen un anuncio abajo, vea, señorita, no haga tanta bulla, deje de gemir. Entonces, no tienes privacidad. Entonces, son cosas que uno dice, bueno, evalúa esa parte. afecta, Claro, porque para afecta. ti hay una persona, por ejemplo, tú puedes decir, eso a mí no me importa y no me importa que me escuchen. Es más, les hago tener ganas a los vecinos, pero de pronto tu pareja se siente tan cohibida y tan incómoda o incómoda frente a eso que se bloquea. Entonces no pasa nada. Entonces, y eso va siendo persistente y recurrente y va generando problemas. A lo mejor no es un problema médico, a lo mejor es un problema de la situación del tema de la convivencia, de estamos hablando, Tremendo. y traen problemas. Entonces hay gente que no le gusta, por ejemplo, dormir con las mascotas. Entonces el novio dice, pues que a mí no me gusta, tengo alergia al pelo del gato. Entonces, y tú Ay, duermes con la gata en los pies. Entonces, o sea, son unas cosas que parecen, o sea, es gracioso contártelo, pero realmente traen pero así, problemas sexuales. O sea, vienen a la consulta y te dicen, no, imagínate, entonces usted es asmático, entonces usted no puede estar al lado de cantan los animales y demás. O sea, es un tema. Entonces ahí viene la otra parte de cómo establecer las relaciones de pareja, de las elecciones en cuanto a eso, ¿no? Al prototipo de pareja que deberías tener. Entonces, mira, son detallitos que hay que tenerlos muy presente y mientras más fino empiezas a hilar, pues entonces más te conoces. Entonces sabes cuándo identificar un problema muy rápidamente. Y lo otro, no lo dejes pasar tanto tiempo. Tengo pacientes que llegan después de 5, después de 10 años, que vienen arrastrando el problema sexual. ¿Y por qué no vienes a la consulta? Es que no he tenido tiempo, es que me da pena, es que me da o, vergüenza, es que o, Doc, empiezan a automedicarse con pastillas. Cuéntenos ya para cerrar el proceso tan delicado que es el estar usando ese tipo de pastillas, porque eso lo venden sin fórmula a los muchachos, a todo el mundo, así es. precisamente porque El, es la Hoy opción. en día, sí, hoy en día, pues ves estos medicamentos básicamente, pues vasoactivos que se han desarrollado, pues para el tratamiento de lo que es la disfunción eréctil. Y hoy en día ves jóvenes utilizando, pues, este tipo de medicamentos y lo están haciendo de manera recreativa. Entonces, básicamente, como apoyar ese desempeño sexual, porque entonces tienes una noche, esta faena es, mejor dicho, o sea, tienes que estar toda la noche y no puedes fallar. O sea, no te das el permiso de fallar, ¿sí? O sea, no hay, porque pues obviamente está el hecho de que, pues, o sea, si yo fallo, ¿cómo voy a quedar? Qué vergüenza, o sea, qué frustración. Y no. Entonces viene de forma recurrente la utilización de estos medicamentos y el problema no es que eso genere una adicción, sino que genera un vínculo, te condicionas al hecho de que como esto me genera una buena erección, entonces ya tú pierdes seguridad y pierdes,
confianza en ti mismo. Entonces, si no es con la pastillita, entonces no voy a responder de la mejor manera. Entonces, entras en estados de estrés, entras en estados de ansiedad y entonces no, tengo que utilizar la tabletita. Y cuando ya lo necesitas es cuando pues ya realmente pues ya hay un problema, pero tú no lo puedes dejar, entonces estás pegado. Como te digo, no genera una adicción, pero es el amuleto de la buena suerte, se convierte o sea, el comodín, porque esto me da seguridad y confianza. Es que imagínate, llega el punto en que he tenido pacientes que me dicen, no, doctor, yo no me tomo la pastilla, pero me la guardo en el bolsillo. Y yo el hecho de tenerla en mi bolsillo, ya estoy tranquilo. Ya, Pero si no la tengo, me va mal. Es lo que te digo, o sea, resulta ser tremendo. un amuleto de buena suerte, ¿sí? O sea, ni siquiera la usas. Entonces, es un tema, ¿no? Es un tema porque, y hay gente que te Placebo. dice, no, es que yo no quiero, claro, es el placebo. Entonces, hay gente que te dice, no, es que realmente yo no quiero automedicarme, hay gente que es un poco más consciente. Y lo otro, pues hay mucho miedo en relación a las pastillas porque te dicen, no, es que si yo tomo estas pastillas a corta edad, en adolescentes, por ejemplo, jóvenes, entonces más rápido voy a desarrollar un riesgo de infarto, ¿sí? Y realmente, pues el infarto se da por otros factores, la verdad. Y entre esos está el que te cuides de tu alimentación en grasas. O sea, Los tienes hábitos. que tener, tienes que tener mucha conciencia en cuanto al consumir. Porque tú tienes un infarto es porque se te taponan las arterias y tienes el infarto. O sea, no le eches la culpa al medicamento. O sea, tú tienes una mala alimentación que lo arrastraste durante toda tu vida y por eso te da el infarto. Ah, no, pero es muy fácil decir, es que me tomé la pastillita azul y te infartó. Le agarras miedo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir, importante y si vamos a un tema de fármacos, de drogas, en este tipo de cosas, mejor busca la asesoría, o sea, el Sí, médico sexólogo, el médico sabe. urólogo, te va a dar las indicaciones. Entonces vas a estar tranquilo y seguro utilizando, y lo otro, también se utilizan medicamentos para ir quitando el condicionamiento psicológico a este tipo de medicamentos. Entonces, igual necesitas el apoyo terapéutico. Súper, Doc. No, pues súper interesante todo lo que nos ha compartido. Yo creo que esto va a quedar como pues una información muy valiosa. Compartan. Yo siempre les digo, vuélvanse multiplicadores, no nos volvamos multiplicadores de, no es que la gente no le gusta, es que le da pena. Tú eres el que puede cambiar estos paradigmas, porque mire toda la información que podemos tener, todas las guías que el doc nos dio y lo más interesante que me parece, doc, es esta cuestión de la integralidad de la sexualidad y de temas tan básicos como el dormir con animales, como no tener privacidad, todo lo que pueden afectar un desempeño y una conexión profunda con tu placer, con tu sexualidad y esa confianza de poder pues integrar y de poder vivir momentos de gozo, porque pues la sexualidad no solamente es para multiplicarnos, sino para conectarnos consigo mismo, con el otro, tener conversaciones genuinas, tener actos de ternura, de amor y de sostenimiento, porque pues así es como nos sostenemos desde el gozo y el placer que afortunadamente este regalo nos lo dio la vida. Entonces, muchas gracias, Doc. Espero cualquier miércoles que esté por allí en Cali volvamos al programa. Siempre muy agradecida porque estás dispuesto a colaborarnos aquí en estos espacios para tener ese granito de arena en el campo de la sexualidad en español en nuestra sociedad. Muchas gracias, Doc. Y cuéntenos sus redes para que las personas lo sigan. Si tiene algún desafío o alguna situación, pues ya saben que usted está allí en disposición. ¿Tienes sesiones individuales y virtuales? Cómo es tu modalidad, tus modalidades ahora? Bueno, te tengo que dar una noticia, a lo mejor pues no te he actualizado un poquito, Saraí. Hoy estoy radicado en la ciudad de Quito, Ecuador, o sea, estoy directamente estoy en la mitad del Te mundo vas a tener que y ir la a verdad invitar. que, así que pues obviamente por acá hay que hacer un taller tántrico, así que pues creo que es una excelente oportunidad para ver si es que nos podemos encontrar. De todas maneras, pues las personas que no están acá en Ecuador, y sé que hay muchas personas que me conocen en Colombia, y la trayectoria y el trabajo que he estado haciendo allá, igual yo lo sigo haciendo. Ahora
la tecnología nos permite unirnos y como bien lo dijiste, a través de mis redes sociales, Tu Sexólogo ET, en Instagram, en Twitter, por ahí vamos a alimentar ya con más videitos el canal de YouTube para que entonces puedan Súper. suscribirse. Y cualquier duda que tengan, pregunta, está también mi fanpage en Facebook como Edison Pazmiño, tu sexólogo, y que pueden preguntar. Y nada, estaré este 2 de mayo en Bogotá, en la Feria del Libro Internacional en Bogotá, que al fin, pues después del tema de la pandemia, pues vamos a estar allá porque vamos a hacer un lanzamiento de una novela que hemos estado trabajando. Es una novela de acción, de romántica, con erotismo, y esa novela pues ¡Wow! también la hemos creado pues para fomentar también la lectura, para que existan estos espacios para aprender. Ya nos hemos olvidado de los libros, pues seguramente hay libros digitales. Y esta novela pues es una saga que la vamos a presentar en la Filbo, en Bogotá, este 2 de mayo. Así que las personas que estén en Bogotá y están viendo este video, los esperamos y ahí estaremos pues también autografiando los libros junto a Julieta Prieto, que es la escritora, y mi persona, pues que estaremos pues en esa presentación del libro, así que están completamente ¿Cómo se invitados, ya llama el saben, libro? 2 de Que lo mayo. vayan buscando. ¿Cómo se Yo llama el soy, libro? yo soy Dante Castelblach de la saga de la Gurú del Sexo, así que pueden seguir igual las redes sociales de Yo soy Dante Castelblach, así que igual está en el salón, ahí dice, ahí está Juliet, por cierto, Salón Jorge Isaac, 2 de la tarde, ahí estaremos presentando Yo soy Dante Castelblach, esta novela erótica, así que los espero. Así que gracias por la ¡Wow! oportunidad de estar ahí. Y bueno, ya Súper saben, por favor, corazón. los espero y las personas que necesiten mi trabajo profesional como terapeuta, desde aquí lo podemos hacer pues por los medios digitales con muchísimo gusto. Súper. Bueno, entonces invitándolos que todos estos días hasta el domingo vamos a tener las entrevistas con los especialistas y tenemos un cierre especial el martes. Vamos a tener una clase, no se va a pasar por Instagram, sino se va a hacer por Zoom y por YouTube con el maestro Alan Rudra. Vamos a hacer unas prácticas especiales súper interesantes para ti, hombre, que quieres tener una conexión mucho más profunda con tu sexualidad. Y escríbanos, coméntenos y compartan el link. Muchas gracias, Doc, por una sexualidad mucho más humana, compasiva, expansiva, amorosa y erótica. Y además, pues, a tener esa novela tan maravillosa que van a promocionar. Entonces, muchas gracias, Doc. Un beso a todo el mundo. Un Disfruten. abrazo, Chao, chao. Chaito, que esté muy bien.